Método para despertar la conciencia. Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Vamos a conocer cómo está dividida la conciencia, cuáles son los métodos para liberarla y despertarla. Porque, como decimos siempre, este conocimiento es todo un método y es puramente práctico. No hay que quedarse con la teoría, sino que fundamentalmente es un conocimiento práctico. Y vamos a aprender que la única forma de conocer bien esto es llevándolo a la práctica. Y o sea, la única manera de poder avanzar espiritualmente y de poder conocerse a sí mismo y liberar conciencia implica, sí o sí, las prácticas. Bueno, entonces conviene primero diferenciar qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo. Cuando hablamos de lo subjetivo, viene de sujeto, ¿no? La palabra. Y no tiene un objetivo consciente. Entonces, cuando decimos que algo es subjetivo, es que estamos hablando del punto de vista de determinada persona, de lo que yo creo, de mi mundo interior, cuando estoy identificado, lo que siento, pienso, deseo y hago. Y esto de cuando estoy identificado, quiere decir cuando uno está sintiéndose idéntico a un defecto, o sea, cuando uno se mimetiza con el defecto y actúa. Es decir, por ejemplo, si uno está con algún resentimiento, un enojo y se deja llevar por ese enojo, entonces uno va a tomar partido, o sea, se va a identificar con su enojo y en función de eso va a emitir un juicio crítico hacia alguien solamente porque está enojado. Si no hubiese estado enojado o resentido o no le hubiese pasado tal cosa, no estaría diciendo, formando puntos de vista sobre alguien porque no hubiese pasado, no le hubiese pasado, digamos, ese resentimiento. De repente se le empieza a ocurrir que me están traicionando, pasa esto, pasa lo otro, fechas, un montón de cosas que en realidad tienen que ver solamente con algo subjetivo y nunca son la realidad. Tiene un poco que ver con la conferencia anterior, que hablamos un poco de lo que es realidad y concepto, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo objetivo? Lo objetivo es un objetivo consciente. Pero ¿qué pasa? Para llegar a la objetividad se hace necesario despertar conciencia. Tiene que ver con el punto de vista de todos, o mejor dicho, con todos los puntos de vista posibles y eh, cuando se sintetiza en un solo punto de vista, es decir, en la realidad, cuando uno es objetivo y uno siente o digamos su ser te hace dar cuenta de qué es el objetivo, ¿no? Como cuando hablamos de el recuerdo de sí o cuando uno dice, cuando se da el recuerdo de sí, que uno es, digamos, consciente de que tiene que estar liberando conciencia. Entonces uno, cuando se hace consciente, está trabajando en algo objetivo, ¿no? Sabe que, este día estuve, no sé, 5 minutos consciente por lo menos, eliminé tal defecto o tal detalle de tal defecto. Entonces en esos minutos he podido ser objetivo y tener, ¿no?, un objetivo claro, consciente y en virtud de eso actuar conscientemente. Luego viene otra vez la identificación con los defectos y seguimos con el tren de vida. Por eso es difícil salir porque, bueno, no estamos acostumbrados a un trabajo así, ¿no? Entonces, tiene que ver con la realidad, lo que es objetivo, ¿no? Y la no identificación es lo que permite poder llegar a esa realidad, a a ese, digamos, sentir, pensar y actuar objetivos. Em, Bien, para que se termine de aclarar, podemos eh, explicar cómo estamos constituidos. Esto tiene que ver con la conferencia uno, pero bueno. Bien, tenemos dos tipos de conciencia, como dice el título de la conferencia. Tenemos un 97% de infraconciencia, subconsciencia, inconsciencia o ego, donde está atrapado toda nuestra conciencia objetiva, ¿no? Entonces, eh,
hay que liberarla. Pero tenemos un 3% de conciencia libre. Pero ese 3% es muy pequeño en relación al 97% de conciencia atrapada, porque ese 97% es- está convertido en yoes, en defectos, demonios o como quieran decir, que van a actuar y van siempre en contra de del espíritu, de la conciencia libre. Entonces, por lo tanto, tiene que ser una fuerza especial esa conciencia, o sea, uno mismo tiene que trabajar para poder liberar ese 97%. Tiene bastante fuerza. Y bueno, ese 3% es lo único real en nosotros. Es lo único que, por más que nunca hagamos el trabajo espiritual y no podamos autorrealizarnos, eso va a quedar eternamente, ¿no? Eso es lo único real en nosotros y eterno. De hecho, así vinimos al planeta, con un 3% de conciencia. Pasa que luego, en los distintos reinos, mineral, vegetal, animal, fuimos atrapando más conciencia para que un día, llegado al reino humano, podamos empezar a hacer el trabajo de liberar esa conciencia. Y eso es rescatar sabiduría del mal, justamente, para eso está, ¿no? O sea, los yoes son todas, digamos, nuestras inconsciencias, nuestros agregados psicológicos, maldades, como le quieran llamar, pero justamente están para sacar partido de ahí, o sea, para poder eliminarlos y recién ahí poder, eh, transformando toda esa energía, liberando la conciencia, eliminando, matando a todos los defectos, vamos a quedar con un 100% de conciencia, eh, que ya sería convertirse en maestro. Pero bueno, es un trabajo, ¿no? De arduo, de meditación, de años, y trabajando con los tres factores. Bueno, entonces, eh, bien, creo que lo expliqué bastante bien. Lo que ocurre es que tenemos un 100% de conciencia, pero no es eterno ese 97%, porque una vez que lo perdemos se va con los defectos en la involución, ahí nos sacan todos los defectos, pero también esa conciencia por no haberla podido liberar. Bien, entonces lo que pasa es que la conciencia está embutida, está metida entre los yoes, y por eso la conciencia, actúa en virtud de su embotellamiento, es decir, actúa con inconsciencia. O sea que la conciencia, cuando está metida en los defectos, es en realidad inconsciencia, o digamos conciencia subjetiva, más allá del nombre. Lo que va a actuar es el defecto, porque el defecto lo que hace es usar, aprovecharse la energía de la conciencia para usarla, ¿no? Es como un cascarón donde si uno elimina el defecto, rompe la cáscara, sale lo que está dentro, que es la esencia. Pero hay que matar primero a los defectos. Bien, entonces la conciencia subjetiva es lo que nos mantiene esclavizados durante toda nuestra vida. Por eso decía, ¿no? La conciencia está atrapada, entonces por eso se procesa de una forma inconsciente, con maldad, con mecanicidad. Somos reaccionarios, somos, digamos, reaccionamos mecánicamente siempre, con todos los defectos. ¿Por qué? Porque nunca nos detuvimos a autoobservarnos para poder cambiar. Entonces, solamente con la muerte se libera la esencia. ¿La muerte de qué? La muerte de los defectos, es la muerte psicológica, ¿no? A mayor cantidad de esencia liberada, mayor autoconciencia. Por eso, a mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor conciencia. A menor cantidad de yoes, menor conciencia. Por eso se dice que, claro, es un trabajo de años porque son bastantes defectos que tenemos. Y lo peor es que no nos damos cuenta que tenemos los defectos. Peor aún, nos sentimos hasta buenos. Entonces, y nunca vamos a poder cambiar. Bien, el despertar de la conciencia es posible solamente disolviendo el yo, muriendo en sí mismo, aquí y ahora. La frase importante. Aquí y ahora quiere decir en todo momento, ¿no? Ya maestro Raúl, que es, por lo menos él llegaba a un punto en que en un solo día podía pedir 5000 veces, o sea, pedir 5000 veces, Madre Divina, eliminame este yo. Esa es la frase que teníamos, pero cada uno puede decirlo como quiere, ¿no? Dios mío, sácame esto, Dios mío, eliminame esto. Lo importante es darse cuenta de un defecto. Cuando ahí lo autoobservamos, nos damos cuenta del defecto y decimos, Madre mía, eliminame este yo, para que lo elimine. Eh, pero si no comprendemos los defectos,
la madre no va a actuar porque uno tiene que haber comprendido el defecto, poder, se puede ir comprendiendo por partes, ¿no? Realmente uno va haciendo meditaciones, comprendiendo una parte del defecto, otra parte, porque a veces hay muchos defectos que son gigantes, tienen muchas partes, ¿no? Como si pensamos en el yo de los celos, dentro del yo de los celos hay resentimiento, ira, orgullo, lujuria, que ver con la lujuria, ¿no? Porque es miedos que nos roben la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, así se va procediendo, haciendo meditaciones reflexivas y al mismo tiempo pidiendo, cada vez que aflora el defecto, pedimos, madre mía, matame este yo. Eh, Cuando reacciona y nos damos cuenta de que, he reaccionado con un defecto, madre mía, eliminame. Y uno lo dice mentalmente también, ¿no? Por ahí puede, no va a estar por la calle diciendo, madre mía, matame este yo. Bueno, sí, si uno quiere y no tiene, no tiene miedo, bueno, pero lo importante es sentir eso mentalmente, pedirle, porque la Madre Divina, que es la encargada, es la chispa que está encargada de ese trabajo. Tenemos un 3%, de ese 3% está referido en tres partes, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que es, bueno, el Hijo, que es el entrenador psicológico, ¿no? El Padre tiene que ver también con sabiduría, se le puede pedir también que elimine defectos, pero bueno, la función de la Madre Divina, que ella tiene que ver con la energía creadora, este, específicamente ella posibilitó también que se creen los defectos por la misma energía y también puede eliminarlos. En realidad el Padre, la Madre, el Hijo son lo mismo. Pasa que por la ley de la creación se van dando desdoblamientos y bueno, eso está en otra conferencia. Bueno, eh, bien. Entonces, la conciencia subjetiva se manifiesta fundamentalmente en tres partes. Como subconsciencia, que es cuando uno se da cuenta de los defectos, pero están ahí, ¿no? Uno sabe que tiene algo en la cabeza, sabe que tiene defectos, angustia, lo que sea, pero no hace nada. Quedan ahí, siguen pululando por la mente, ¿no? Como que cuando una persona se da un poco cuenta de, ya no me soporto ni a mí mismo, ya, bueno, me voy porque ya quiero hacerme mala sangre, lo que sea. Entonces uno se da cuenta, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Es como, eso es una subconsciencia, ¿no? Está inmediatamente abajo de la conciencia. Después la inconsciencia ya es algo más fuerte, ya es cuando el defecto se metió en nuestro cuerpo y nos hizo actuar. Cuando uno mecánicamente está haciendo algo y empieza a hablar, o se enoja, o hace chistes todo el tiempo, o insulta, va por la calle manejando y se enoja, insulta, ahí ya es más inconsciente. Luego tenemos la infraconsciencia, que es lo peor, que es cuando uno hace algo malo, pero conscientemente de esa maldad. Y la hace hasta por placer, puede ser, por pura maldad, lo hace, ¿no? Entonces ya eso es la parte infraconsciente. Entonces todo eso constituye lo que es conciencia subjetiva, que forma parte del ego, ¿no? Cómo se va manifestando el ego. Eh, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar el subconsciente en consciente y solamente es posible matando a los yoes, muriendo en sí mismos. No es posible despertar sin haber muerto previamente. Hay algunos que hablan de que primero hay que despertar para después morir, pero no tienen la experiencia de lo que afirman, ¿no? O sea, marchan por el camino del error porque es un autoengaño en definitiva, no es imposible. La conciencia surge de adentro de los defectos, por eso es que hay que empezar por eliminar los defectos para que esa conciencia que se va liberando es conciencia despierta y cada chispita que vamos liberando nos va despertando cada vez más y más para poder seguir perfeccionando también el trabajo del ser, ¿no? Las meditaciones, la misma muerte de los defectos, el sexo, etcétera. Entonces no es que primero es el despertar y después es la muerte, no. Al revés, primero hay que eliminar, morir mismo para poder ir despertando. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de
la conciencia objetiva, ese 3%. ¿Qué es la conciencia objetiva? Es ese 3%, como dije, que es eterno, es real, es en definitiva la parte consciente de nosotros que conoce el camino para la autorrealización, conoce cómo proceder, pero uno tiene que conectarse con eso, porque si uno no se conecta con su ser, no va a poder ser guiado. Y bueno, los niños recién nacidos tienen ese 3% despierto. ¿Y qué pasa con el 97% restante? Bueno, el 97% de ego que está atrapado está, digamos, pululando alrededor del niño, porque como el niño no tiene la personalidad creada, los defectos no pueden entrar en él, pueden entrar en su envoltura seminal, pueden manifestarse en el niño, por eso son inocentes. Y de hecho eso les da conciencia plena, ¿no? Porque el recién nacido no tiene este, los yoes, eh, y ese 3% de conciencia libre que está incorporado en el niño le da conciencia, le da lucidez, autoconciencia. Y por eso también la belleza de los niños, ¿no? Y el recién nacido ve la realidad como es decir, ve al adulto como es, con todos sus defectos, cruel, perverso, todos los yoes. Y bueno, los yoes del recién nacido van y vienen, revolotean en la cuna, se quieren meter, y hasta por eso a veces también lloran los niños, ¿no? Porque pueden ver a los defectos antes que ingresen en su cuerpo. Y luego, ¿qué pasa? Con el tiempo se va creando la personalidad, es decir, la forma de ser particular de esa persona, de esa cultura, con ese idioma, con el sexo, la edad, clase social, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que nos forman, la cultura, la educación, etcétera. Todo eso va a formar la personalidad, que es un vehículo energético que permite la manifestación de los defectos. A la vez es como un filtro con el cual nos manifestamos hacia el mundo, ¿no? Entonces, a medida que se va formando la personalidad, hasta los 7 años, van entrando los yoes que vienen de existencias anteriores, o sea, de vidas pasadas, ¿no? Cuando todos los yoes quedan reincorporados, persona, ya ahí quedamos en el mundo como eh, con la manifestación, con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza, y ahí andamos inconscientes y sonámbulos por todas partes, ¿no? Toda la perversidad, perdón, con toda la sí, perversidad de generación que tenemos, que no la vemos así, porque, claro, los defectos no se ven a sí mismos, ¿no? No se dan cuenta de que son agregados. Eh, pero cuando uno puede autoobservarse y darse cuenta de que hay algo que tiene que cambiar, se da cuenta que tiene un montón de defectos que son agregados psicológicos a nuestra conciencia, que no deberían estar, se fueron creando a través de los siglos. Pero bueno, hay muchos yoes que no los creamos en esta existencia, sino que ya vienen de vidas pasadas. Muchísimos defectos relacionados con la lujuria, con la pereza, el yo dormilón, el yo bailarín, parrandero, anfitrión, etcétera, etcétera. Miles de defectos que no nos damos cuenta, a menos que queramos un cambio y que nos autoobservemos con la intención de cambiar, ¿no? Uno se va dando cuenta a poco cómo lo tienen maniatado, cómo nos tienen como marionetas los defectos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar cuando una persona muere físicamente, solamente muere físicamente. Bien, pero ¿qué pasa con el cuerpo físico? Bueno, el cuerpo físico se va a ir desintegrando y después el cuerpo vital sigue ahí vivo, pero también se va a ir desintegrando poco a poco a medida que el cuerpo físico también se va descomponiendo. Entonces la persona, o sea, el moribundo, queda la personalidad ahí, flotando en el cementerio donde esté enterrado, eh, pero bueno, sigue infraconsciente, no se da cuenta hasta a veces que está muerto, piensa, sigue viviendo su vida, sigue trabajando, haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque toda esa realidad ya está, quedó en la envoltura seminal, en la mente del difunto. Todo lo que hemos vivido queda como memoria y sigue siendo una repetición. Como cuando nos vamos a dormir, seguimos repitiendo lo que hicimos en el día o cosas nuevas, o lo que estamos imaginando, sintiendo, diciendo, haciendo, deshaciendo.
todo ese mundo interior se sigue desarrollando. Y cuando uno está muerto es lo mismo. No puede volver al cuerpo, pero eh, sigue viviendo, digamos, en la quinta dimensión y proyectando con su mente toda su vida. Y, sin embargo, bueno, se siente alegre cuando los familiares le llevan flores, etcétera, y se va de a poco descomponiendo, disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Y luego, en otra existencia, esa persona vuelve a nacer, pero va a tener una nueva personalidad. La personalidad anterior murió, viene una nueva personalidad, pero hay algo que se va a mantener. Lo que va a seguir más allá del sepulcro es el ego, los yoes. Si una persona era codiciosa, mentirosa, etcétera, va a tener otra personalidad, pero va a seguir siendo mentiroso, codicioso, etcétera. Y se va a ir alimentando cada vez más esos defectos. Porque si yo muero, después nazco en China, voy a seguir teniendo los defectos, voy a tener otra personalidad, capaz más introvertido, más extrovertido, lo que sea, otro idioma, etcétera. Pero los yoes se van a manifestar igual porque en definitiva la personalidad es un vehículo para los yoes. Entonces, eh, los defectos van a estar independientemente que tengamos o no la personalidad, porque se van trasladando de cuerpo en cuerpo. Y solamente los defectos mueren cuando se nos acaban las 108 oportunidades, o sea, las 108 vidas que tenemos para vivir como seres humanos y vamos por la ley, digamos, de la rueda del samsara a la involución. Ahí sí nos van a desintegrar los defectos. Luego, bueno, torna hasta en otro nuevo ciclo, y en eso está en la conferencia número 4 creo que es. Bueno, entonces, bien, lo que continúa siempre son los defectos, ¿no? Por eso tenemos, digamos, eh, esa opción de eliminarlos a los defectos en una sola existencia, porque los venimos arrastrando desde varias existencias. Y bueno, hay que pagar todavía, debemos karma todos desde 7 existencias anteriores. Entonces, cuando uno se quiere autorrealizar, tiene que pagar todo junto los karmas de esas 7 existencias en una sola. Pero bueno, por eso uno va a tener herramientas, dharma, con qué pagar, trabajo de los tres factores, con la fuerza que nos van dando, ciencia liberada, trabajo. Bien, entonces se repite el mismo proceso al retornar a la nueva existencia. Bueno, eso nos está hablando de lo que es la ley del retorno. A ver, hola. Bueno, luego tenemos cómo es el método. Lo que venimos a hablar en esta conferencia es el método para despertar la conciencia. Está viendo bien la diapositiva. Verla acá. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de los tres factores? Los tres factores son lo único que nos va a permitir el despertar la conciencia. Y tenemos que despertar primero el 3% que ya está libre, pero está igual, está dormido. Bueno, con el trabajo de los tres factores se va a ir dando paulatinamente ese despertar de esa conciencia, que es con el nacimiento espiritual, practicando lo que es el tantrismo blanco, Sahametuna, o sea, despertarle Kundalini. El sacrificio por la humanidad, que es, digamos, lo que nos mueve, lo que nos da el impulso para el trabajo espiritual, como es posible en la nafta, porque es por, digamos, una retroalimentación. Cuando uno quiere más sabiduría, tiene que enseñar, cuando va enseñando va aprendiendo cada vez más, porque el ser te da más sabiduría a medida que uno va enseñando, se va retroalimentando. Y la muerte psicológica, el morir, el factor de morir, donde nos va poner pruebas, nuestro entrenador psicológico nos va a tentar para poder eliminar los defectos, porque a medida que vivimos situaciones,
vamos a poder aprovechar de esas situaciones para eliminar los defectos que se nos manifestaron en los eventos, ¿no? Bueno, otro trabajo es transferir el centro de gravedad. El centro de gravedad es transferir de a poco, robándole tiempo al ego, a las acciones de la vida, y pasarlas a más meditaciones, sacrificio por la humanidad, de a poco ir formando hasta un círculo también de personas relacionadas con el esoterismo que, digamos, poder también producir esa retroalimentación, esa fuerza es por eso como un centro de gravedad magnético donde vamos a tender a estar girando permanentemente dentro de ese círculo relacionado con el trabajo del despertar la conciencia, con todo, ¿no? Con la meditación trascendental, el camino de los tres factores, para poder seguir encarrilados, ¿no? En eso. Y bueno, también poder ver, digamos, que nuestra personalidad nos tiene hipnotizados, nos tiene fascinados con el mundo exterior, cómo nos relacionamos con los demás a través de nuestra personalidad, nos mantiene hipnotizados. Y tenemos que salir de esa fascinación de la personalidad y sacarnos esos conceptos, ¿ven? Porque la personalidad también está formada por conceptos, eh, y volver una personalidad pasiva, es decir, ahora la personalidad es activa porque está al servicio del yoes y hay que tener una personalidad pasiva al servicio del ser. Bien, y digamos el segundo frente que tiene que dar que es liberar y despertar el 97% de subconsciencia a través de la muerte psicológica. ¿Cómo es esto? Bueno, primero hay que tener autoobservación, practicar la autoobservación, que no es observarse, mirarse en el espejo o decir yo soy así, soy así, no. Es autoobservarse profundamente con la intención de observarse sin negación, sin filtro, digamos, eh, atreverse a cuestionarse y se tiene que dar también, junto con eso, digamos, se va a dar, si uno lo hace realmente con ansias y anhelo espiritual, la autocrítica, ¿no? La autocrítica constructiva de, mira, cómo reaccioné acá con mi esposa, con mi hijo, con mis amigos en el trabajo. Uno se empieza a dar cuenta de todos los defectos, y de que está lleno de defectos. Eso es la autoobservación. Y cada vez va a profundizar más la autoobservación porque es un sentido, es el sexto sentido que nos permite también la concentración. Si uno lo va desarrollando de a poco, va a fortalecerse más con el músculo. Bueno, entonces uno se autoobserva, se da cuenta de los defectos, de impaciencia, intolerancia, la ira, etcétera, etcétera, y se va a dar un enjuiciamiento, ¿no? El enjuiciamiento forma parte de la comprensión, de la reflexión, de todos los detalles de un defecto, de el mal que me produjo, de qué es lo que, cuántas veces se manifestó, qué malas relaciones me produjo, qué karmas, etcétera. Y uno va entendiendo cada vez más los defectos y ahí, madre mía, eliminame este yo. Ahí viene la eliminación, que es tercer pata que nos faltaba para que se complete la muerte de un defecto. Así tiene que dar autoobservación, reflexión y muerte. Así vamos trabajando para liberar ese 97% de tu conciencia o de conciencia atrapada que está por liberarse. Pero bueno, si uno no hace conscientemente este trabajo, nunca va a cambiar, nunca va a liberar conciencia. Bueno, y finalizamos con esta máxima que reza así. Cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Por eso les decía que la subjetividad tiene que ver con los defectos, con los sujetos, con todas esas personas que tenemos dentro nuestro, que ninguna de ellas es la realidad, son todos agregados, creaciones, son como nuestros hijos que hemos creado a través de los siglos, que nos dominan, ¿no?
y nos generan también karma. Y vamos liberando conciencia e integrando ese 3% que se va a convertir en un 4%, 5, 6, etcétera, hasta llegar a un 100% de conciencia objetiva y un 0% de inconsciencia, ¿no?